Les doy la bienvenida al segundo taller de inversionistas. Hoy día vamos a ver Scouting, Evaluación y Selección de Startup, enmarcado en los talleres de Austral Angels. Hoy día nos acompaña y va a dictar el taller Sebastián Gilbert, Managing Partner de Danneo. Bienvenido, Sebastián. Hola, Ricardo. Gracias, gracias. Bueno, ¿le damos nomás? ¿Parto? Sí, puedes ¿O compartir esperamos un poquito? pantalla e iniciamos Ya, el taller. Ahí si se integra alguien, vamos sumando. ya. Sí, ahí en ese slide, Sebastián, ahí vamos a repasar un poco en el cronograma que tenemos de los talleres. Hoy día estamos en el Scouting y Selección Análisis para inversionistas. La próxima semana seguimos con Junior Economic para Startup. También le vamos a ir recomendando algunos talleres también. Ayer tuvimos el de modelo de negocios para Startup. Se los vamos a compartir porque parte de este taller también tiene una unidad de eso. Así que y es el final de los talleres. Después ya el último en marzo vamos a incorporar también uno de propiedad intelectual que va a ser súper interesante poder incorporarlo. Así que con ese taller vamos a cerrar. Así que Sebastián, todo tuyo y puedes comenzar con el taller. Perfecto. Genial. Gracias, Ricardo. Bueno, antes que todo, dar las gracias por la invitación. Y feliz de estar una vez más aquí con el grupo de personas que siempre estén interesadas en este tipo de inversiones y en el ecosistema emprendedor y startup. Bueno, como dijo Ricardo, yo soy Sebastián Gilbert, soy uno de los socios y directores de Danneo. Somos una administradora de fondos de Venture Capital y tenemos una red de inversionistas ángeles, programa de aceleración, área de Corporate Venture Capital, trabajamos con empresas y también tenemos un área de consultoría. Lo que vamos a ver en este taller corresponde a la... No pesca ahora, no sé. Los micrófonos... Sí, pero anciano. Pero es que está muriendo el... ¿Lo voy a llevar tú, Ricardo? Lo voy a apagar acá. Pero no lo he podido colocar como Bluetooth. ¿No lo has sincronizado? No lo he podido. Listo. Ya, gracias. En la etapa en la que estamos vamos a ver lo que es bueno, la introducción a la inversión ángel y al venture capital. Vamos a poner más foco en la parte obviamente de inversionista ángel, aunque de cierta forma también tocamos el área de un poco de lo que son los fondos de venture capital también. ¿Okay? Y en esta parte en particular vamos a dedicarnos a la parte que es del scouting de proyectos y al análisis y selección de las startups o los emprendimientos tecnológicos en los cuales se van a invertir. El resto de los temas que aparecen ahí entiendo que se ven en talleres hacia adelante. La estructura general del taller, bueno, como dice ahí, vamos a la parte de construyendo la tesis de inversión y después viene el checklist de los elementos que se van a evaluar. ¿Okay? Lo primero, fundamental como inversionista ángel cuando uno se decide a iniciar esta aventura de apoyar emprendimientos, entendamos que nos estamos fijando en lo que son emprendimientos de base tecnológica, científico-tecnológica, sin querer decir con esto de que los otros tipos de emprendimientos son malos, simplemente que las características de las cuales nosotros vamos a hablar y voy a detallar un poco hacia adelante, son siempre pensando en emprendimientos de base científico y tecnológica y cómo es la forma de analizarlos y evaluarlos de modo de tomar la decisión de inversión.
¿ok? Lo primero, cada uno como persona tiene que definir cuál es su tesis de inversión, y la tesis de inversión es cómo es que se van a invertir esos recursos y cuáles son los objetivos y los intereses que tiene cada uno de los inversionistas. Cada uno tiene intereses diferentes, tiene talentos diferentes, tiene un expertise diferente y principalmente la tesis de inversión está enfocada a eso. Hay que recordar que el inversionista ángel, tanto para el inversionista como para el emprendedor, no es solamente digamos, alguien que le va a pasar plata, no es ese el objetivo que se persigue únicamente, sino que también está lo que se conoce como el Smart Money, y el Smart Money es fundamental tanto para el inversionista como para el emprendedor, porque es todo el intangible que tiene un inversionista, y que el emprendedor obviamente todos esos temas los considera. La experiencia en el rubro, la red de contacto, no sé, dónde trabaja, dónde ha trabajado, cuáles son sus otras inversiones que tiene, un sinnúmero de cosas, como digo, intangibles que van más allá de los recursos económicos, es lo que también se considera para ambos y que tiene, en muchos casos tiene incluso más valor que el recurso económico. ¿Okay? De todas maneras, el inversionista ángel tiene que definir cuánto es el monto que tiene disponible y de modo de ese monto que tiene disponible, de qué forma se va a distribuir. La tesis de inversión habla justamente de eso, de enfocar los recursos que están disponibles con el fin de maximizar los retornos de la inversión. ¿Okay? Algunos elementos que se consideran: la industria, la geografía, la etapa, el monto de la inversión que se va a poner, el follow-on, o sea, si se va a continuar invirtiendo en las rondas sucesivas de inversión que va a tener el emprendimiento. El instrumento se refiere al mecanismo, cómo se va a entrar. Hay distintos mecanismos que los van a ver más adelante, pero se puede entrar directamente como equity, o se puede entrar a través de notas convertibles o safe. Hay una serie de mecanismos a través de los cuales se puede hacer. Y otro punto importante es el impacto que pueda tener, que en muchos casos el emprendedor ángel, o sea, perdón, el inversionista ángel también busca un poco que tenga ese adicional, que no sea solamente una empresa que venga a solucionar un tema puntual, sino que además tenga un impacto social, un impacto ambiental, o de alguna forma tenga algún impacto. Un ejemplo de tesis de inversión, por ejemplo aquí: industria, PropTech, FinTech, EdTech, geografía de Chile-Colombia, etapa semilla, monto de inversión entre 25 a 50.000 dólares, sin follow-on, instrumento safe, instrumento de deuda, únicamente en empresas constituidas con la matriz en el extranjero, impacto que tengan de cofundadoras mujeres, o que sean carbono neutral. Esto es simplemente un ejemplo para que lo consideren como un inversionista ángel debería, en el momento que toma la decisión de que va a entrar a financiar empresas de este tipo, el reglamento, digamos, interno que tiene para definir cómo va a destinar esos recursos debería definir algo relativamente similar a esto. ¿Okay? Sí. A propósito, si van teniendo dudas entre medio de lo que estoy hablando, me van interrumpiendo sin ningún problema. ¿Cómo construir el portafolio? Aquí estas son recomendaciones relativamente estándar que nosotros utilizamos, pero que funcionan bien. O sea, les diría que lo que son estándar porque ya hay varios años y varios ejemplos a nivel mundial de cómo estas cosas son realmente cercanos al menos al óptimo. Y se puede pensar en que en el momento que uno entra a este mundo, a invertir en startup, debe saber de que el objetivo, son empresas de altísimo riesgo, la verdad. O sea, a nivel de activos financieros, son de los activos financieros que seguramente mayor riesgo pueden tener. Se dice que
que 1 de cada 10 realmente tiene éxito, las que son apoyadas por Smart Money, ese número sube a 3 de cada 10, pero aún así la tasa de fracaso es bastante alta y hay un montón de cosas que son los argumentos detrás de por qué fracasan. Pero por eso mismo, tratar de que cuando se toma la decisión de inversión, tener considerado de que deberíamos ser al menos, este 10 que dice ahí es el mínimo, y en una etapa, o sea, en una duración de entre unos 3 a 6 años en total. Pero esos 3 a 6 años, considerar los 6 años ya como no 6 años de inversión, sino que 6 años en total, por lo tanto, habría que considerar tal vez como los 3 primeros años de inversión y los segundos 3 años de desinversión del portafolio, lo que te permitiría dar los 6 años. Ahora hay que considerar que si es alguien que va a ser realmente activo en esto y pretende mantenerlo en el tiempo como una estrategia de mantener diversificado su portafolio financiero, esto debería ir aumentando en el tiempo. ¿Okay? O sea, de manera permanente tal vez considerar tener unas 10 inversiones entre las nuevas que están entrando y las que van saliendo. Normalmente se invierte en el 1% de lo analizado, entre el 1 al 2% más o menos. Esto significa que se ven, no sé, para invertir en 10 startups deberían analizar al menos unas 100 oportunidades de inversión. Nosotros hacemos demo day en los cuales presentamos startups a los inversionistas, generalmente hacemos uno al mes en el cual se presentan normalmente 4 startups. Y además uno también tiene que ser activo buscándola, viendo cuáles son las que salen en distintas partes y contactarlo. O ya uno cuando se hace un poco un nombre ya empiezan a contactarlo a uno directamente, lo empiezan a llegar recomendaciones de amigos, de conocidos, de otros inversionistas ángeles. Por eso participar en la red de inversionistas ángeles también es súper importante para estar activo en cuanto a la recepción de las buenas oportunidades de inversión que hay. Hay que dedicar tiempo a la búsqueda y al acompañamiento, eso es fundamental, o sea, el invertir y hablamos en 3 años más para el exit, esa cuestión no funciona para nada. Ahora el acompañamiento no es ir a decirle, no es estar al lado de los emprendedores diciéndole cómo tienen que hacer ellos el negocio, ellos son los mejores en saber cómo se hace el negocio, y el acompañamiento es más bien estar ahí para prestarle ayuda en temas que de repente no son netamente de su expertise, y hay muchos temas anexos que desenfocan mucho el negocio, y es importante que los inversionistas ángeles estén ahí y que pueden derrumbar un proyecto de temas muy normal, temas de impuestos, por ejemplo, temas tributarios, temas de declaraciones, temas contables. Hay una serie de temas que parecieran menores y que son claves realmente para... En esos detalles realmente son clave para el éxito de una startup, porque se caen y terminan empresas quebradas justamente porque terminan haciendo mal las cosas, y ahí es importante que el inversionista ángel lo esté acompañando y levantando esa alerta. Idealmente, tratar de mantener algún gobierno corporativo, un directorio o un consejo asesor que permita estar de manera regular, idealmente una vez al mes, teniendo reuniones para ver cómo van las cosas y ir monitoreando que no se hayan cometido de repente errores involuntarios en ciertos temas. Como dice ahí, 10 startups para tener un portafolio balanceado y diversificado con el fin de aumentar el porcentaje de éxito. Checklist de elementos a evaluar. Partir con el equipo. ¿Por qué partir con el equipo? Porque yo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, es lo más fundamental al momento del éxito de un proyecto. La verdad que, a ver, me ha tocado casos, nosotros realizamos muchísimos proyectos, más de 1000 proyectos por año son los que revisamos, y obviamente hay proyectos que son idénticos uno a otro. Idénticos, o sea, tú dices, oye, estos proyectos
están copiados y bueno, muchas veces puede incluso que ser así. Y tú después con el tiempo ves que uno de esos proyectos a los 6 meses murió y el otro proyecto va en el tercer año y es un éxito rotundo, ya está completamente internacionalizado y tú dices, pero ¿cuál puede ser la diferencia entre dos proyectos que son, en cuanto a tecnología, producto, mercado, son exactamente igual? Bueno, la diferencia es el equipo. Es increíble cómo realmente el equipo puede marcar la diferencia en el éxito o fracaso de un proyecto. Aquí, como digo, hay algunos temas que son relevantes a analizar: el líder emprendedor, el equipo fundador, los roles complementarios. Es fundamental el tema de los roles complementarios. Aquí no funciona que todos sean con capacidades de, no sé, tecnológicas, o que todos sean increíblemente buenos vendedores. Si todos saben de tecnología y no hay ninguno que sepa vender, la posibilidad del fracaso es muy alta. ¿Okay? Dedicación exclusiva fundamental. Esta cuestión no, que vienen, te presentan un proyecto y te dicen, no, cuando me consiga la plata, me voy a dedicar 100% al proyecto. Esa cuestión no funciona. O sea, lo mínimo que un inversionista tiene que pedirle a los emprendedores es que estén tan confiados de que el proyecto va a ser exitoso, que ya se tiraron a la piscina y se están jugando la vida en el éxito del proyecto. Por eso la dedicación exclusiva es fundamental. O sea, es como, insisto, ese tema de cuando me consiga la plata, me consiga la inversión, me voy a dedicar 100% al proyecto, olvídenselo. Eso no es, porque ya de partida no cree completamente en el proyecto. Idealmente tener experiencia previa en el sector, importante que sean controladores y ahí analizar el cap table, o sea, que tenga una participación realmente importante dentro de la propiedad de la empresa. Ahí no sirve que haya un inversionista que tenga, por exagerar, el 90% y los emprendedores tengan el 10%. O sea, la motivación para los emprendedores es nula, y cualquier buena oferta económica de un trabajo seguramente se van a ir a eso. ¿Okay? Bueno, aquí hay una tabla que un poco muestra cómo de repente entre la ejecución y la idea se valoriza, digamos, poniendo ciertos valores a cada uno. Esto, cuando reciban la presentación, lo pueden analizar un poco más en detalle, pero lo que queremos decir aquí es que el equipo, si bien es fundamental, tampoco es que sea el 100%. O sea, aquí también es importante que la idea sea buena. Pero aún así, una mala idea con un equipo extraordinario puede ser exitoso. Propuesta de valor, el problema, la solución. La propuesta de valor, al final de cuentas, es cuál es la promesa de valor, el valor agregado que es capaz de entregar, cuál es la solución, cuál es el dolor que efectivamente está resolviendo el proyecto, la empresa, y que efectivamente termine por satisfacer una necesidad real. Eso es fundamental, que el proyecto, su solución, sea algo real y no sea algo ficticio, que no sea algo que ellos estén inventando como que creen que existe un problema, pero realmente es un problema que no existe. Entonces la propuesta de valor es ir con la promesa de que se va a resolver un dolor real. ¿Ya? El mercado y el timing. Estos dos puntos son bien interesantes, la verdad. El mercado, es importante, obviamente, analizar cuál es el tamaño total del mercado. Hay 3 métricas que son importantes que se usan para analizar: el TAM, el SAM y el SOM. El TAM viene a ser el tamaño total de la industria en la cual tú te estás involucrando. El SAM es el tamaño del mercado, de este gran mercado que hay, cuál es el tamaño
que tu solución puede venir a tomar, hablando como en un 100%. Y el SOM es principalmente cuál es la expectativa o cuál es el potencial real que se cree que el proyecto va a lograr tomar de la participación de mercado en la industria en la cual se está desarrollando. Es importante que el tamaño sea lo más grande posible, eso es bastante obvio, pero a veces las cosas obvias no son tan obvias. Hay tremendos proyectos que lo he visto que son extraordinarios, sobre todo y desgraciadamente con proyectos de impacto, por ejemplo, impacto ambiental, que son proyectos que son realmente extraordinarios, con equipos extraordinarios, pero desgraciadamente el mercado al cual apuntan son mercados que aún son tremendamente poco desarrollados o muy incipientes o del todo no hay mercado. ¿Okay? El timing también, el timing es bien relevante. De hecho, si ustedes buscaran un poco de historia, que se los recomiendo porque son de las historias entretenidas que uno encuentra en cuanto a timing, se van a dar cuenta cómo muchas de las grandes empresas que hoy están, que son multimillonarias, en algún minuto o no fueron las primeras, o simplemente, o sea, en muchos de estos casos no fueron los primeros. Existió alguien antes con una solución prácticamente igual. El problema es de que esa solución anterior fue demasiado anterior y la gente no estaba preparada para tomar la solución. Hay casos bien emblemáticos, como les comentaba, el caso de, tal vez uno de los casos más conocidos es el de Facebook con MySpace. MySpace fue como la versión anterior a Facebook, que tuvo relativamente éxito y de hecho, si no me equivoco, creo que la compró Microsoft después. Y fue la versión anterior a Facebook, pero salió mucho antes, no sé, 5, 8 años antes, y nunca logró el éxito que tuvo Facebook. Obviamente que no es solamente el timing, como estamos hablando aquí, hay una serie de otras cosas. Pero también hay ejemplos de Uber. Uber no fue el primero en dar esa propuesta de que la gente tuviera a través de una aplicación poder pedir un taxi, ya había existido antes. Twitter tampoco fue uno de los primeros. ¿Qué otro? Instagram tampoco lo fue. Los computadores Apple tampoco lo fueron. O sea, de hecho fue, si no me equivoco, Olidata, cuando en esa época tenían los computadores, quienes desarrollaron el concepto del mouse y el software que funcionaba a través de ventanas. Bueno, casos como eso hay un montón de lo del timing. Como les digo, se los recomiendo porque son bien entretenidos los casos de leer sobre el tema del timing y de verdad que es fundamental. Es para poner mucho ojo ahí cuando se están analizando los proyectos. Ventaja competitiva y defensiva. Las ventajas competitivas, te diría, son bien obvias. Entender de que las startups, de qué forma se diferencian de su competencia. Hay una serie de temas por los cuales podría un proyecto diferenciarse de la competencia, y que no solamente tiene que ver con el tema de la tecnología que pudiera haber detrás, también hay temas de modelo de negocio, de cómo aborda el problema, de cuál es el timing que hablábamos antes, liderazgo en costo, como dice ahí, la tecnología también, por supuesto, blockchain, se utiliza inteligencia artificial. Hay una serie de cosas que te permiten obtener ventaja competitiva versus el resto.
en mi opinión, también esto es una opinión muy personal, una ventaja competitiva que muchas veces se utiliza de parte de los emprendedores, de la startup, es el de precio, el decir de que son los más baratos. Y es de las ventajas competitivas más débiles que pueden existir, porque obtener precio más bajo, o sea, que aparezca alguien y ponga el mismo producto que tu factor diferenciador sea solamente precio, y que aparezca alguien de la noche a la mañana y lo ponga en $1 más barato, tu ventaja competitiva desapareció y te quedaste siendo absolutamente nada. Lo perdiste todo, no hay nada más que te haga diferente del resto. Por lo tanto, consejo, al menos desde mi opinión y experiencia, el precio es un muy mala argumento de ventaja competitiva. Densidad, como estamos hablando, no se trata de conseguir la posición en el mercado, sino que ser capaz de mantenerla en el tiempo. No se trata solamente, claro, de tener un éxito muy spot con algo y que finalmente con el tiempo ese éxito no logre resultar. Creo que hay un caso súper emblemático que ocurrió durante durante la pandemia, y no sé si algunos de ustedes lo habrán escuchado, pero apareció una aplicación que se llama Clubhouse, que lo que hacían ellos principalmente era grupos de conversación, eran como podcast abiertos donde la gente se juntaba, levantaba un tema, creaba una sala y la gente se juntaba a conversar, en una red social de conversación. Fue éxito absoluto, levantó miles de millones a los 9 meses, si no me equivoco, de haberla creado. Twitter, creo que fue Twitter, Twitter ofreció comprarla en $3 billones, y ellos rechazaron esa oferta, y en cambio lograron levantar los mismos $3 billones de la valorización de manos de inversionistas privados, en un caso también entretenido para que lo lean. Y hoy en día prácticamente, no voy a decir que desapareció, pero ya no está realmente muy en uso. La caída de Clubhouse fue bien rotunda, y no logró mantenerse en el tiempo. Hay una serie de cosas que lo podrían, que son los argumentos que se dice que hay por detrás, pero como les digo, es interesante para que lo estudien. El tema del modelo de negocio y la escalabilidad. El tema del modelo de negocio y la escalabilidad. El modelo de negocio puede ser definitivamente sí, como un factor diferenciador. Puede ser incluso la innovación del producto. No es necesario de repente tener algo que tenga una tecnología que sea tremendamente disruptiva para tener una startup o un producto que sea innovador. La innovación en modelos de negocio también aplica, y aplica muy bien. Y esto muchas veces también no viene de la mano de lo que es la escalabilidad del proyecto, ¿ya? Aquí un caso también emblemático tal vez de cómo la adaptación de los modelos de negocio pueden implicar. Está el ejemplo de Netflix, cuando entró a competir con Blockbuster. Su gran factor de diferenciación era el modelo de negocio, y era que tú podías devolver la película cuando se te diera la gana, no te cobraban atraso. Netflix, cuando nació como una empresa prácticamente igual que Blockbuster, una tienda física.
Y lo que sí, tú tenías una cantidad de discos, de películas que podías mantener en tu poder durante el tiempo que tú quisieras, que podían ser, por ejemplo, 5 películas, podías tener a la vez. Mientras no devolvieras una de esas, no podías volver a arrendar una, pero no te cobraban multa, que era el gran dolor que tenía para los usuarios de Blockbuster el hecho de arrendar las películas con ellos. Y de hecho Blockbuster ganaba más plata con las multas por atraso que por los arriendos mismos. Entonces, modelos de negocio que son nuevos, que nos permitan escalar, muchas veces no hacen la diferenciación, y es importante analizarlo como las startups en la que estamos viendo, pueden tener modelos de negocio que sean atractivos, diferenciadores. Uno que acaba de aparecer hace muy poco, de hecho, es una empresa que fue fundada por unos chilenos y un par de otros emprendedores de Estados Unidos y México, se llama Merama, que de hecho en menos de un año se transformó en unicornio, y ellos realmente lo que tienen es una innovación en el modelo de negocio, porque son agregadores de marca y de tecnología, y venden a través de e-commerce que ya son establecidos, pero es un modelo de negocio de agregador de marcas lo que le ha permitido tener este crecimiento que es tremendamente acelerado. Una cosa que es sumamente importante es que para crecer rápido es importante que los ingresos crezcan a una tasa mucho mayor de lo que crecen los costos. No puede haber un crecimiento lineal. La escalabilidad no se da cuando el crecimiento es lineal. De hecho, en el óptimo de lo que se busca en cuanto a la escalabilidad que está dada en las plataformas SaaS, donde los costos marginales son cero. O sea, el conseguir un nuevo cliente es cero. ¿Okay? O sea, no tiene ningún costo conseguir un nuevo cliente. Y un nuevo cliente ya sea en Chile, en Colombia, Perú o Indonesia. Esos son los grandes disruptores, digamos, a nivel de desarrollo de proyectos digitales, sobre todo. Esto está muy enfocado a proyectos que son digitales, que tienen la capacidad y la flexibilidad de moverse de un mercado a otro de manera muy ágil, sin tener que hacer ninguna adaptación, y en donde el onboarding de los usuarios es de manera automática, no se necesita que haya realmente un back office, por ejemplo, que te tenga que hacer la ayuda a dar de alta al usuario o a la empresa, ya sea esta, dentro de la plataforma para comenzar a utilizar el servicio, de modo que el setup sea automático. Algunos tipos de modelo de negocio, esto, si no me equivoco, lo vieron. Sí, se vio ayer para el taller de startup, así que yo acá en el chat les voy a compartir el video del taller para que puedan profundizar en estos modelos, y que los pueda repasar un poco solamente nombrándolos, pero ahí en el chat les dejamos el video en extenso de los diferentes modelos. Dale, perfecto. Pero, bueno, lo voy a nombrar. El long tail o el modelo tradicional, el modelo de cebolla en suelo, el modelo de suscripción o membresía, el modelo freemium, el modelo de economías colaborativas, los modelos de franquicia y licenciamiento. Creo que en general todos tenemos alguna noción relativamente por encima al menos de todo, y los podemos entender, pero obviamente en el taller que vieron ayer se explica con mucho mayor detalle y mucho más profundidad de lo que vamos a ver ahora. Importante pensar en modelos de negocio, como dice, es pensar en estrategias completamente dinámicas. ¿El modelo de negocio cambia constantemente? No. Lo que cambia es el entorno, los comportamientos, las necesidades de los consumidores y del usuario, la tecnología, las formas de comprar, pero el modelo de negocio en sí mismo no debería sufrir grandes cambios.
Va sufriendo adaptaciones, tal vez sí, en el largo plazo, como por ejemplo, cómo cambió el modelo de negocio justamente de Netflix que estábamos hablando a un modelo full digital versus el modelo de negocio que tenían antes, que era con el producto físico. Producto físico me refiero a la película en disco. Pero en el corto plazo te puede cambiar el entorno, pero el modelo de negocio en general no debería modificarse. ¿Okay? La reflexión: hoy en día nacen nuevos modelos de negocio con frecuencia, algunos resultan ser variantes de modelos anteriores, otros son mezclas de modelos, otros rompen los paradigmas, generando un modelo disruptivo. Es súper común, y tal vez por ahí lo han escuchado, los copycat, que son empresas que copian, literalmente copian, startups exitosas en otros lugares. Por ejemplo, Didi copió a Uber y es tremendamente exitoso en Asia. El modelo de Netflix y de streaming, bueno, ya sabemos, está súper copiado por Disney, hoy por HBO, así que, y como eso, hay muchos modelos que se van adaptando a distintas realidades. Y en Sudamérica y Latinoamérica en general, que somos, a pesar de que somos todos bien distintos, igual somos bien homogéneos en muchas cosas conductuales, los latinos, que para los extranjeros, ya sea los gringos, los europeos, los asiáticos, son difíciles de entender. Y lo que se llama la tropicalización de los negocios a modelos que calcen con la cultura, la idiosincrasia de los países, son adaptaciones de modelos de negocio que muchas veces solamente el latino lo puede hacer. Es muy difícil de que un sueco venga a copiar no sé, un SaaS que fue exitoso en Italia en Perú. Es muy raro eso, que se dé. La tropicalización, como se dice, de los modelos de negocio, de los proyectos, generalmente lo dan adaptados por los mismos usuarios que a su vez han sufrido el dolor, este dolor real que hablábamos antes. Otro elemento a evaluar: la atracción. Importante la atracción al minuto de ver las empresas con las que se va, con el potencial de inversión. La atracción, ¿qué es lo que es la atracción? Es, en resumen, cómo ha evolucionado en una serie de KPI, principalmente venta tal vez, pero hay otro tipo de KPIs que se pueden considerar en la atracción, que cómo ha evolucionado en el tiempo. Y aquí hay, por ejemplo, hay algunos indicadores que sirven para medir tracción, los ingresos, digamos, venta, los números de usuarios, cómo ha ido creciendo en el tiempo, números de registro, números de descarga, números de clientes de pago, tráfico de la página web. El tema de la atracción es un elemento que para muchos es súper fundamental y es como una de las, llamémoslos como condicionantes o barómetros de qué tan cierto es el producto, cierto en el sentido de que efectivamente le esté resolviendo algo al usuario. Y no solamente que le esté resolviendo algo al usuario, sino que esa adaptación y la atracción misma sea a un ritmo bien acelerado, como son los proyectos, como son las startups, y con tasas de crecimiento de proyectos disruptivos. ¿Qué es lo que hablamos de tasas de crecimiento de proyectos disruptivos? Por ejemplo, casos reales.
una de las condiciones para entrar a una de las grandes aceleradoras a nivel mundial. Y Combinator, no sé si la conocerán, pero para los que no la conocen, diría la aceleradora número 1 en el mundo. Ellos ponen una serie de requisitos a las startups que quieren postular y que quieren quedar dentro de su programa de aceleración. Una de las variables donde ellos ponen una métrica que se tiene que cumplir así a rajatabla para poder postular es la atracción. Y lo que tienen que tener son tasas de crecimiento mensual, perdón, tasas de crecimiento semanal de un 5%. ¿Ya? Una sumatoria simple que en realidad no es la forma correcta, pero es una tasa de crecimiento mensual de cerca del 20%, un poco más, por lo que le digo, pero ajustándolo por eso. Que claro, cuando tú, de repente alguien que no es muy experto en este tipo de inversiones, tú le hablas de una empresa que tiene tasas de crecimiento del 20%, te dice, anual, no, mensual. Estáis loco, o sea, esa cuestión no existe. Y efectivamente las startups disruptivas tienen ese nivel de tracción, ese nivel de crecimiento. O sea, tú puedes ver cómo de manera mensual van creciendo, y finalmente se transforman muchas de ellas por la viralización que se termina dando. O sea, son empresas que generalmente tienen tasas de crecimiento que vienen de la mano de un crecimiento mucho más orgánico que inorgánico. Orgánico me refiero, es mucho más dado por el boca a boca y la recomendación de las personas y los referidos, más que por lo que es el gasto que hacen en publicidad. ¿Ya? Roadmap, otro tema a analizar importante, sobre todo cuando están viendo el tema de una ronda de inversión. Es fundamental conocer el roadmap, porque el roadmap lo que nos dice es qué tan preparado tienes tú el uso de los recursos que tú me estás pidiendo. El roadmap lo que te dice es como la hoja de ruta del uso de los recursos que se están pidiendo. Este es un ejemplo que nosotros, este es un ejemplo real, que es el que nosotros utilizamos en nuestro programa de aceleración. Nosotros en el programa de aceleración, que justamente lo que hacemos es preparar a las startups para su primera ronda de levantamiento de capital. Nosotros trabajamos mucho el roadmap porque es fundamental. Y el roadmap se puede ver aquí, por ejemplo, como les digo, esto es un caso real, lo tenemos separado en 5 grandes áreas, que es área de operación, producto, venta, marketing y finanzas. Y esta es una startup que está levantando una ronda para usar los recursos que está buscando en 12 meses. Y tiene en estas 5 columnas, en estos 5 variables, está separado cuáles son los hitos o los objetivos que se van a cumplir durante los próximos 4 trimestres, que es lo que va a durar la inversión que se está levantando. Por lo tanto, él te dice, yo necesito que tú, esta ronda de $100.000, $200.000, que son los tamaños de una ronda ángel, los recursos van a ser utilizados en esto, y te muestra el roadmap. El roadmap no muestra números financieros, sino que muestra hitos. ¿Ya? Y lo que van a ocurrir son todas estas cosas, y van a ir moviéndose de esta forma escalonada, y estas son las cosas que vamos a ir logrando. El roadmap se puede complementar con lo que se busca conseguir con eso. Por ejemplo, si dentro del roadmap tú estás poniendo parte en tu estrategia de marketing, buscar cuál es lo que se busca conseguir con esa estrategia de marketing. O sea, llegar a, no sé, 100.000 usuarios en los 12 meses. En la parte financiera, un tema clave siempre que tengan al momento de evaluar en el roadmap financiero,
tener muy, muy claro y identificado la próxima ronda de inversión. Eso es fundamental, porque dentro de las otras cosas que también hay que considerar, es que una startup debería salir a levantar capital a más tardar 4 meses antes de quedarse sin recursos, ¿ya? Ideal, 6 meses. O sea, 6 meses antes de quedarse sin plata en el banco para poder financiar la empresa, empezar a levantar la ronda. Y esa identificación dentro del roadmap de cuándo va a ocurrir el hito del levantamiento de capital, del próximo levantamiento de capital, es súper, súper importante. El roadmap también, hay que decir, este roadmap detallado es sobre el uso de los recursos que se están pidiendo, pero el roadmap no termina ahí. El roadmap es mucho más largo que esto. De hecho, el roadmap idealmente debería durar unos 3 a 5 años, que lo que debería abordar el roadmap en total debería ser la ronda actual que se está levantando, más las 2 rondas siguientes, ¿ok? Por lo tanto, hablando así como en estándar, tú estás levantando, la startup está levantando una ronda ángel, si uno sigue la teoría de los libros, después de la ronda ángel debería venir una ronda seed, y después de eso debería venir una serie A. Bueno, el roadmap que a ti te presenten debería ser un roadmap hasta la serie A. ¿Cuál es la diferencia con el roadmap que estamos viendo recién? Es que este roadmap con tanto detalle es exclusivamente para el periodo que dura el capital que se está buscando. A partir ya de cuando se define que es la siguiente serie, por ejemplo, ya a partir del Q5, los roadmaps ya pueden empezar a transformarse de manera anual, idealmente para no hacer tanta, o tal vez el segundo año lo pueden hacer por semestre, y de ahí en adelante de manera anual, porque además obviamente a medida que se van alargando los tiempos, más cierto es la posibilidad de cumplimiento de esto. ¿Okay? Hay otro tema importante con el roadmap. Muchas veces lo que hacen, sobre todo los fondos de inversión, los inversionistas ángeles no tanto, pero también lo hacen. Yo al menos como inversionista ángel sí lo hago. Es que los recursos que se levantan se entregan por hitos, ¿ya? Tú, si un inversión, o sea, perdón, si un emprendedor te está pidiendo, ponte tú $50.000, tú le dices, ok, yo te entrego los $50.000, pero yo no te entrego los $50.000 de una, yo te entrego un tercio a la firma, el otro tercio te lo entrego cuando se cumpla X hito, y ese X hito tiene que ser alguno de los hitos que están puestos en el roadmap. O sea, yo no le voy a ir a pedir al emprendedor que cumpla algo que él no me está diciendo. Si él me está diciendo que al mes 2 va a tener 100 usuarios, yo no le puedo poner como hito para entregarle la plata que al mes 2 tenga 500 usuarios. Entonces, yo lo único que le voy a decir es, yo te voy a ir entregando la plata a medida que vayas cumpliendo lo que tú me estás diciendo que vas a hacer. ¿Ok? Nada más que eso. O sea, cumple lo que tú me dices, yo no te pido ni más ni menos, cúmpleme lo que tú me dices y yo te voy entregando los recursos. Y eso de lo que tú me dices es lo que se ve en el roadmap. ¿Bien? Métricas, aquí KPI y Units Economic, lo voy a pasar súper rápido esto, porque hay un taller que habla exclusivamente de esto, entonces van a poder verlo más en detalle en ese taller, ¿ya? Pero como decía aquí el famoso William Thompson, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Es obvio, o sea, vas a tratar de mejorar algo que no sabes realmente su métrica, en el fondo es imposible. O sea, no sé, correr por algo básico. ¿Cómo sabes si estás mejorando en el correr? Tienes que medir cuánto te estás demorando en correr. Si no lo mides, no tienes idea. Algo tal vez un poco más cotidiano, bajar de peso. ¿Cómo vas a saber si la dieta que estás haciendo funciona o no funciona?
pesándote, es la única forma. Si no nos pesamos, no tenemos idea de si lo que estamos haciendo funciona o no funciona, ¿verdad? Entonces, las métricas y los KPI son fundamentales para poder ir mejorando la empresa. Y ahí, cuando se haga la evaluación de los proyectos, es fundamental pedir métricas a las startups, que las tienen que tener. O sea, si no tienen métrica, difícilmente la startup va a saber cuáles son los puntos que tienen que trabajar. Algunas métricas súper importantes para las startups, el costo de adquisición de los clientes, la retención de los clientes, la rentabilidad por cliente, la liquidez que se tiene. Aquí están las métricas del embudo, que la voy a pasar así muy por encima nomás, porque como digo, la van a ver un poco más adelante. El churn rate, que realmente es una terminología que la van a encontrar mucho cuando estén escuchando las presentaciones de las startups. El churn habla de los clientes que se van perdiendo en el tiempo. O sea, si eres una aplicación de suscripción, por ejemplo, tú puedes tener una tasa de pérdida de clientes del 5%. Eso significa mes a mes, de los usuarios que tú tenías en el mes anterior, hay un 5% que este mes dejaron de contratar tu servicio, o se dieron de baja de tu servicio. Si ustedes tuvieron Netflix, ya no son usuarios de Netflix, entonces ustedes entran dentro de la tasa del churn de Netflix. ¿Okay? La métrica del margen bruto que se va a ver, el de ingreso mensual recurrente, es una fórmula que es bien importante, porque dentro de otras cosas, esta fórmula permite en muchos casos obtener comparables de valorización de empresas. Esta métrica se usa mucho para la valorización de empresas también, así que es importante que la tengan. El CAC, que es el costo de adquisición de cada uno de los clientes, fundamental saberlo, saber si se está haciendo bien la tarea de la inversión en conseguir los nuevos clientes. Ahí es importante siempre manejarlo hay dos variables que es importante manejarlas junto con el CAC y el Lifetime Value, que es un cliente me cuesta X conseguirlo, y ese cliente me va a durar X tiempo contratado, de modo de que la duración en el tiempo de ese cliente me debería rentar a lo menos lo que me costó conseguirlo, para salir en cero. ¿Cuál es el ideal? Es que la división del Lifetime Value por el CAC sea mayor que 3. Ese es como un ideal. De ahí hacia arriba es el óptimo que uno puede empezar a encontrar, principalmente en la industria SaaS. ¿Ya? El churn burn el catch burn es cuánta es la plata mensual que se está quemando. Esto dice cuánta es la plata mensual que pierde la empresa. Es normal, y aquí no se asusten de repente cuando son inversionistas medio nuevos en este mundo, es muy normal, muy normal, de que las empresas trabajan de forma deficitaria. Ese es uno de los principales argumentos de por qué la mecánica de la cual se financian las startups es a través de inversionistas privados y en rondas que son cada 12, 18 meses, porque constantemente van perdiendo plata. De hecho, hay grandes empresas que se han abierto a la bolsa
sin nunca haber tenido utilidad. Tal vez, yo diría que el caso más emblemático, así como cercano a nosotros, hay varios casos emblemáticos, pero de los que son más tangibles para nosotros es Uber, que Uber se abrió la bolsa con una mega apertura, y Uber hasta ese minuto nunca había ganado plata. Lo más increíble de todo es que en el discurso inaugural de la apertura en la bolsa, el CEO dijo de que incluso era muy probable que Uber nunca en su historia vaya a tener utilidades bajo el modelo de negocio que ellos estaban utilizando. Es un caso bien, bien extremo que no se da, y claro, tú decís, ¿cómo entendí eso? Es porque Uber tiene un montón de otras áreas que sí le permiten obtener rentabilidad, y era por donde ganaba los flujos. Pero lo que era su core business muchas veces iba a cero. Otro caso que también es como bien, bien emblemático es WhatsApp, que lo compró Facebook hace varios años atrás en miles de millones de dólares, y Facebook y WhatsApp no tiene un modelo de rentabilidad, no genera ingresos, a pesar de que tiene el WhatsApp for Business, prácticamente no tiene líneas de negocio que generen ingresos. Tiene una muy especial por ahí metida, pero se puede decir en la práctica que WhatsApp funciona sin ingresos. Por lo tanto, no solamente que no sea rentable, sino que más encima no gana ni un peso. ¿Okay? Obviamente que la rentabilidad viene por todas las externalidades positivas que significa para la matriz que es WhatsApp, que es Facebook. El runway, cuánto te dura la plata en el banco antes de que se te acabe. Otro de los elementos a evaluar, la propiedad intelectual. También lo voy a pasar un poquito rápido porque realmente muy de nicho, pero algunos de los ejemplos son la propiedad intelectual de las marcas, de las patentes de inversión, de los software, del diseño, secreto industrial. Sobre todo en el área más científica, cobra fundamental relevancia si están de repente evaluando startups de biotecnología. Ahí sí uno puede encontrar temas de patente relevante, o temas de marca. Obviamente de repente hay marcas que son muy, muy potentes, y que la marca per se vale mucho. Un caso ahí bien icónico es WeWork, cuando hace años, 2-3 años atrás, WeWork se quiso abrir a la bolsa. Uno de los elementos que salió dentro de los documentos que se presentó en la apertura era que el dueño de la marca We era el fundador, y él lo había registrado bajo su nombre. O sea, él el fundador, era el dueño de la marca We, no la empresa. Y justo antes de hacer la apertura en bolsa que tenían planificada, él se la vendió a WeWork en 5,9 millones de dólares, lo cual fue uno de los grandes escándalos que finalmente hicieron que la apertura en bolsa de WeWork se cayera y finalmente no se terminara haciendo. En esa época, estamos hablando hace 2-3 años atrás, WeWork se terminó abriendo la bolsa hace muy poco, pero cuando ya Adam Neumann, que era el fundador, salió de la empresa, ya no era el CEO, y se intervino completamente la empresa. Pero es un ejemplo de cómo la propiedad intelectual, sobre todo lo que es la marca de la empresa, es fundamental, y cuánto puede llegar a valer. Y lo importante aquí lo importante en este punto es cómo usted, inversionistas ángeles, hacen el chequeo de incluso temas como eso. O sea, ok, yo estoy invirtiendo en tu empresa, pero muéstrame que la marca de la empresa es de la empresa, ¿no? No es de los fundadores, no es de tu tío ni de tu papá. Y lo mismo en las patentes, que el software es tuyo, no es un software que tú se lo pediste a otro que lo hiciera, y el dueño del software en realidad es otro, y tú lo único que haces es hacer correr
el software y no era el propietario del código. Bueno, y aquí algunos ejemplos de propiedad intelectual, de lo que son los activos intangibles. Caso invento, viene a ser patente invención, invento pequeño, modelo de utilidad, diseño, diseño industrial, marca, nombre, marca, creación artística, derecho de autor, know-how, secreto industrial, y los sitios web bajo el nombre de lo que es el dominio. Y el último punto, estamos ya justo en la hora, el cap table y lo ESOP. El cap table, en el fondo, es cómo es la estructura societaria de la empresa. Y aquí es súper importante de que tengan en consideración de que ustedes como inversionistas ángeles van a entrar en una etapa muy, muy temprana de la empresa. A lo más ha conseguido una ronda anterior, y que es una ronda de Family and Friends. En la ronda Ángel, donde ustedes entrarían a participar, se esperaría que los emprendedores tengan entre el 90 y el 80% de la propiedad de la empresa. Menos de un 80%, llegar con menos de un 80% a una ronda Ángel, ya una muy mala señal, porque hay que considerar de que la empresa se va a seguir financiando hacia adelante a medida de aumentos de capital, lo que significa dilución de los socios y de los fundadores. Por lo tanto, a medida que la inversión va creciendo, la empresa se va transformando en algo más grande, los emprendedores empiezan a tener una participación menor en la empresa. Y si bien una participación menor, pero una empresa de mayor tamaño es muy atractivo, mientras menor sea la participación del emprendedor en su proyecto, es directamente proporcional a la motivación que puede tener con el proyecto, o inversamente proporcional, en el sentido de que a mayor participación, la motivación con los emprendedores va a estar más alta. Si la participación decae, la motivación también decae. Y eso está súper comprobado de que es así. Porque, claro, tú dices, oye, pero de repente tiene el 10% de una empresa que vale $1.000 millones. Ya, ok, pero también hay que pensar de que son acciones súper ilíquidas, o sea, es un activo muy líquido, y eso también es importante que lo tengan considerado ustedes como inversionistas ángeles. Cuando entran a estas inversiones, no es fácil salirse. O sea, no es que ustedes vayan ahí a la Bolsa de Santiago y digan, aquí tengo estas acciones de esta empresa, ¿a quién me las compra? Eso no es así. Las ventanas de salida son muy pocas. Generalmente ocurren cada ronda de inversión. O sea, también en el roadmap es interesante saber cuáles son, una de los motivos importantes del roadmap de saber también cuáles son las próximas rondas de inversión, es porque esas también son las ventanas de salida para los inversionistas ángeles. Van a salir cuando entren nuevos inversionistas, porque si hay un aumento de participación, el aumento de capital de la empresa es de un 10%, y quiere entrar en un fondo de inversión que dentro de su tesis de inversión tiene que ellos no toman menos del 15%, entonces ese 5% adicional lo toman comprándoselo a los inversionistas que vienen de antes, y esa es la forma de salida de los inversionistas ángeles. Y lo mismo va a pasar para los fundadores. Entonces, si por mucho que tengan una cantidad de plata gigantesca en una empresa que vale miles de millones, si las posibilidades de salir no existen, es prácticamente cero. Aquí el caso de WeWork es igual de válido que antes. WeWork, uno de sus grandes atractivos para atraer ejecutivos de súper renombre a nivel industria y a nivel de Silicon Valley,
era ofrecer participaciones en la empresa. Y la empresa llegó a estar valorizada en su última ronda de inversión en 47.000 millones de dólares, 47 billones de dólares. Por lo tanto, los inversionistas que eran, empleados que entraron, no sé, a partir del tercer, cuarto año, el empleado número 7.000, que también tenía stock option, tenía gran parte de su, digamos, de su vida asegurada ahí. Sin embargo, era una valorización ficticia que solamente se dio, o sea, se iba a dar cuando ocurriera el IPO, cosa que no ocurrió. Hoy la valorización de esa empresa es infinitamente menor de lo que era en ese entonces. Y dentro del cap table, el último tema importante, bueno, aquí hay una tabla de cómo van ocurriendo las diluciones en el tiempo a medida que van pasando la ronda, y el ESOP, que también es un tema bien relevante, y es de qué forma la empresa entrega opciones sobre acciones de la empresa a sus empleados. Es muy normal, por ejemplo, que el CTO, que es la persona encargada de la parte de tecnología, tenga un ESOP que le permita tomar, por ejemplo, hasta un 10% de participación en la empresa si es que se cumplen ciertos hitos que se van definiendo. Los country managers, si son capaces de desarrollar de manera exitosa la internacionalización, el de operaciones, bueno, hay una serie de cargos ejecutivos importantes que van tomando los stock options que pone la empresa, que todo esto se agrupa y que probablemente cuando vean o analicen el cap table de una startup lo van a ver con la sigla ESOP, que se refiere justamente a eso, que parte de la propiedad de la empresa está reservada para los ejecutivos clave. Y ahí terminamos con el taller del día de hoy. Entiendo, voy a dejar de compartir. Bien. Sí. Entiendo, Sí, Ricardo, que dejamos abierto un rato para si quieren hacer Sí, consulta. para consulta. Yo quisiera preguntarte, Sebastián, acerca de qué es lo que a veces te encuentras en la evaluación de startup habitualmente con algo que es extremo, que debiera tener una startup pero no la tienen muchas veces. Porque aquí pasamos elementos que sí deberían tener cuando los inversionistas ángeles evalúan, sobre todo métricas, pero hay elementos que quizás te ha tocado evaluar que no existen y que habitualmente las startups las defienden de espalda casi. Claro. Sí. A ver, mira, hay varias. Te voy a nombrar algunas de las más normales que uno se encuentra y que son no rotundos a inversión. Ya se los mencioné antes, el tema de la dedicación. O sea, dedicación exclusiva es súper normal que te dicen, te presentan el proyecto y te ponen la lámina del equipo emprendedor. Y el equipo emprendedor es tiene súper experiencia, MBA en las mejores universidades, 10 años trabajando en el extranjero, los 4 fundadores, todo extraordinario. Y tú decís, esta cuestión va a volar, o sea, este proyecto está extraordinario. Y cuando tú le preguntas cuál es la dedicación, tú le dicen, y te dicen, no, mira, de los 4 que están aquí, en realidad solamente hay uno que está dedicado 100% porque los otros no pueden, porque los otros tienen que seguir trabajando y con esa plata van financiando el proyecto. Y de cierta forma es entendible, porque pucha, si hay alguien que, no sé, que tiene familia, que tiene que pagar colegio, que tiene una serie de responsabilidades, muchas veces no puede llegar y tirarse a la piscina por cumplir de repente su sueño. De repente las responsabilidades son superiores, sobre todo las responsabilidades que con su familia. Entonces, el argumento como argumento de fondo es entendible, pero
¿qué es lo que te dice esa segunda lectura? Es que igual el emprendedor aún así no tiene la disponibilidad ni cree tanto en el proyecto como para tirarse de cabeza porque sabe que esta cuestión va a ser exitosa, porque sabe que va a lograr conseguir el capital, porque sabe que el producto va a funcionar. Ese creerse el cuento, el saber, el tener ese convencimiento es fundamental, porque al final lo que viene el emprendedor y me pide plata, y me está diciendo, ok, yo te voy a poner plata, tú lo que me estás pidiendo es de que yo te crea, que confíe en ti lo que tú me estás diciendo en tu presentación, que te crea. Ok, yo te creo 100% y estoy dispuesto a poner plata en ti. Pero ¿por qué si yo tengo que creer eso, por qué tú no eres capaz de creer eso mismo? ¿Está bien? Entonces, ese tema es súper fundamental. Dedicación exclusiva del equipo emprendedor. Es difícil, súper difícil, lo entiendo. Yo fui emprendedor, pasé por ese tema, pasé por esa decisión, fue una decisión difícil de tomar. Yo tuve la suerte de que mi esposa trabajaba y ella de cierta forma podía garantizar las necesidades, cubrir los requisitos básicos familiares durante un tiempo, y yo tenía mi ahorro, entonces yo me jugué todo mi ahorro, y me jugué todo mi ahorro en mi emprendimiento. Para terminar de la pregunta obvia, ¿qué pasó con el emprendimiento? No pasó nada, fracasó, o sea, a los 3 años tuve que cerrar, me fue mal. Pero me tiré a la piscina, o sea, me ocupé mis ahorros, y cuando me juntaba con los inversionistas, yo estoy tirado aquí, y lo que se está haciendo con mi ahorro. Eso es súper clave. ¿Qué otra cosa? El cap table. No, es que, mira, nosotros, esta es una idea que se le ocurrió a mi primo con su esposa. Caso real, a mi primo con su esposa, que son banqueros top en Nueva York, son extraordinarios, y ellos son los directores de la empresa, o sea, así, pero como lo mejor de lo mejor. Y ellos tienen el 90% de la empresa, ¿no? Nosotros, los 3 emprendedores que estamos aquí en la reunión, cada uno tiene un tercio o sea, tiene el 3,3%. O sea, olvídate, o sea, esa cuestión ni una posibilidad. O sea, con el 3,3% de participación en la empresa, por muy extraordinarios que sea el equipo, los que te dieron la idea y los que te están invirtiendo, con el 3,3% no hay ni una posibilidad de que ante cualquier buena oferta laboral desaparezca. Hay que pensar que la gente que tiene éxito en las startups es gente que es extraordinariamente talentosa, son talento raro, es gente que se la vienen a levantar de las grandes empresas, sobre todo de las grandes empresas de tecnología. Los que más se pelean son los CTO, como los gerentes de tecnología, los encargados de toda la parte del desarrollo tecnológico, son los más difíciles de retener. Pucha, y ahí es como el convencimiento de que lo que están haciendo, de que el propósito del proyecto es mucho más, va mucho más allá que simplemente el tremendo sueldo que te puede ofrecer la empresa. Y la participación societaria ahí es fundamental, es clave. Retener los talentos cuesta mucha plata. Y en este caso no solamente cuesta plata, sino que cuesta participación de la empresa, pero que lo vale. Si ustedes ven las startups realmente exitosas, su principal forma de atraer talento fue, bueno, con buenos sueldos, tampoco es que le podéis pagar cualquier cosa, pero además con
stock option importante. Siempre me acuerdo de un reportaje que hicieron hace un tiempo atrás a Tesla, cuando se estaba recién creando Tesla. Y Tesla, en su primera grupo de ingenieros que contrató, eran todos ingenieros de la NASA. Ingenieros de la NASA, que era así como el sueño casi de cualquier ingeniero, era finalmente terminar trabajando en la NASA en los puestos en los que estaban ellos. Entonces los entrevistados le decían, oye, pero no me hace ningún sentido que tú hayas dejado el sueño, que es el sueño ideal de cualquier persona con tu perfil, de trabajar en la NASA, venirte a un proyecto que dice que en algunos años más va a revolucionar la industria de los autos, va a crear autos eléctricos. Todavía ni siquiera crearon su primer auto. Y la respuesta de ellos era, pero oye, esto es Tesla, esto te va a cambiar el mundo. O sea, esto va mucho más allá de lo que yo puedo hacer en la NASA. Lo de la NASA es extraordinario, espectacular, es increíble. Pero ¿quién no va a querer trabajar en Tesla? Había un propósito atrás del proyecto que enamoraba. Obviamente Elon Musk, el fundador de Tesla, también es una persona que tiene un carisma tremendamente atrayente y tiene esa capacidad de atraer talento. Pero no bastaba solamente eso, era necesario que creyeran en el propósito y además de creer en el propósito, de que le entregaran participación sobre eso, o sea, de que ellos sintieran de que eso era parte de ellos. Entonces el tema de los stock options es súper relevante. Y para responder el último punto de tu pregunta, que también es bien clave, es empresas que son de tecnología, que lo que venden es un producto de tecnología, pero son puros ingenieros comerciales. No tengo nada contra los ingenieros comerciales, yo soy ingeniero comercial, o son puros abogados, no tengo nada contra los abogados, pero de tecnología sabemos cero. Entonces, oye, tú tenías una empresa de tecnología y son todos ingenieros comerciales, todos saben vender, pero ni uno sabe programar. No, pero eso no importa porque contratamos a la mejor empresa de software para que nos haga el producto, y es una cuestión que es atómica, es increíble. Ya, pero, o sea, tú eres una empresa de tecnología que tu core lo hace otro de fuera, o sea, ni siquiera lo tenías. No, es que el código lo tengo yo y ya, pero ni siquiera sabéis leer un código, no lo sabéis interpretar. O sea, si tú necesitas hacerle modificaciones, que el código es algo absolutamente vivo, que está cambiando de manera diaria en la gran empresa, no puede estar externalizado. O sea, eres una empresa de tecnología, el core tiene que tener las capacidades de tu desarrollo tecnológico. Es súper común ese tema, de que el producto y el desarrollo tecnológico está externalizado. Por lo mismo, tips, tener dentro del equipo emprendedor un ingeniero informático, un CTO, es clave, es fundamental. Externalizar el core del negocio, el éxito es nulo. Lo puedo decir por experiencia, lo hemos vivido, hemos tenido casos reales de que nos la hemos jugado por gallos que son muy buenos comercialmente, que tú decís, oye, está bien, pero es un producto que a lo mejor no hay que meterle mucha mano en el código, no hay que hacer muchas cosas, y los cabros que lo desarrollan son buenos, no nos van a dejar votados. Dejaron votado. Y ahora quería hacer una nueva versión, quería hacer una modificación, una adaptación, tenés que contratar a otro. Contratar a otro significa partir en entender el código que hizo la otra empresa. Y esto es igual que los mecánicos. Cuando tú le llevas el auto, no, es que el mecánico anterior la hizo mal. Él tuvo la culpa, sí, aquí no, mal. Y siempre le echan la culpa, no, el código no, está súper mal hecho. ¿Y por qué usó este lenguaje si tendría que haber usado este otro? Tiene que ser todo in-house.
el core del negocio tiene que ser intros. Eso. Sí, Sebastián, tenemos una pregunta ahí de Neudo. Neudo, si quieres puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Te la leo mientras. Dice, ¿hay ejemplos de startups que se salten la ronda ángel y levanten más dinero saltándose esa fase? ¿Cuánto es Sí. recomendable ceder de participación en este tipo de escenario? No, muchas. Hay muchas startups que no pasan por la ronda ángel. A ver, partamos por entender de que el ponerle nombre y estereotizar la ronda, o dar como que hay una teoría perfecta de esto, eso no existe. Se le da el nombre y se le trata de dar, porque es un poco lo que ocurre, lo más regular de la industria. Pero les diría que hay un montón de startups que parten, que su primera ronda es una ronda, una serie A. Muchas. O sea, ni siquiera pasan ni por la ronda de los Family and Friends, ni por la ronda Ángel, ni por la ronda Seed, y llegan de una a la serie A. Porque no necesitaron recursos privados antes. En muchos casos tienen capacidad de financiarlo ellos mismos. Se da harto, por ejemplo, en la industria fintech, que hay muchas empresas fintech que vienen desarrollada o creada por gente de cargo muy alto en la industria financiera, o banquero, y gente que tiene una muy buena situación económica. Y ellos pueden perfectamente financiar de su bolsillo los primeros 2 años, 2 o 3 años, hasta que la empresa consiga una atracción lo suficientemente importante y atractiva como para pasar de una a la serie A. La serie A, y estos nombres que le decía, cambia mucho lo que es una serie A en Chile versus lo que es una serie A en Brasil, lo que es una serie A en Estados Unidos. Por ejemplo, una serie Seed, que es la serie que en teoría, si es que uno siguiera así como a rajatabla la teoría, la serie Seed viene entre la ronda Ángel y la serie A. Ahí está la Seed. En Chile, una serie Seed, que es como el límite donde entran los inversionistas ángeles, puede estar del orden de los $300.000, la ronda completa. Del orden. Pensemos que se puede mover entre 200 y 500 tal vez. Ahí puede estar una serie Seed. En Brasil, las series Seed son de 3 millones, 4 millones de dólares. En Estados Unidos podemos encontrar series Seed de 5, 7, 10 millones de dólares. Entonces también esto de hablar de que nos saltamos una serie, de que esta serie es con este nombre, en realidad esta otra serie va con esto. Mira, en algunos casos son hasta clichés. Lo importante, de hecho, es más, les voy a dar la explicación de por qué se llaman serie A, serie B, serie C. Es porque cada una de estas series tienen preferencias diferentes y tienen preferencias mejores que las anteriores. Cada serie corresponde a un aumento de capital. Y ese aumento de capital significa que se emiten nuevas acciones. Y se emiten nuevas acciones de una nueva serie, ¿ya? Entonces la empresa que existe hoy va a hacer un aumento de capital. La empresa tiene hoy 1000 acciones, va a emitir 100 acciones más. Por lo tanto, un aumento de capital del 10%, listo. 100 acciones más. Esas nuevas 100 acciones son de la serie A. Las otras 1000 que existían son de la serie ordinaria, de la básica, de la serie donde están los fundadores. Entonces está la serie ordinaria, y a partir de ahí empiezan a aparecer las nuevas series, ¿ya? Entonces, y ahí es cuando ustedes van a ver
la serie Ángel, la serie Seed, la serie A, la serie B y todas las otras series que quieran ver para adelante. Pero el nombre está dado por eso, es por las preferencias que van teniendo la serie y cómo los inversionistas que van participando en las series siguientes van teniendo preferencias sobre los inversionistas que están en la serie anterior. Ahora, ¿qué tema tener súper como en el radar? Dentro de la industria se conoce como el bootstrapping, quien financia el crecimiento de la empresa de su bolsillo, ¿ya? O sea, es como todo el crecimiento de la empresa es a pura uso de recursos propios de los fundadores, no del tío, porque eso ya pasa a ser inversión ángel, sino que inversión propio del equipo emprendedor, y empuje y de los emprendedores y que se mueven y ellos mismos venden y algo de flujo de caja por ahí. Eso se conoce como bootstrapping. Y después de eso pueden empezar a aparecer series y hay casos bien icónicos, al menos acá en Chile hay uno en particular que por un tema de confidencialidad no lo puedo mencionar, pero ellos se financiaron de manera interna, absolutamente interna, hasta el año pasado, que salieron por primera vez a levantar su serie. Estaban en una bootstrapping completamente hasta ese momento y estaban saliendo a levantar una ronda de $5 millones a una valorización de 30. ¿Qué es lo que pasó? Que les costó un mundo, de hecho yo creo que hasta hoy no han logrado levantar el capital. Porque ocurre que el levantar capital es complejo, es súper complejo, y se aprende, y no se aprende leyendo un libro, se aprende yendo a reuniones con inversionistas, enfrentando las preguntas, preparando las presentaciones, haciendo el data room, estando presente en el due diligence. Hay una serie de cosas que te ayudan a sacar el músculo de cómo se hace la inversión. Por eso yo esto también les digo, es opinión personal mía. Yo creo que una empresa, cada empresa debe levantar plata cuando realmente lo necesita y el monto que necesita. Si necesita levantar $500,000, que nos salga a levantar 1.000, porque significa que deben terminar diluyendo por las puras y vaya a llegar mal parado a la siguiente ronda. Y si vaya a salir a levantar 500 y en realidad necesitáis 100, es una tontera, porque además son distintos tipos de inversionistas, pero la única excepción que yo pongo al pero de eso es que como el levantamiento de capital es tan difícil y el networking y este mundo es tan chico, es importante estar siempre activo y mantener activo el músculo del levantamiento de capital, el roce, el que los inversionistas te conozcan. Ah, sí, yo te vi hace 3 años atrás, pucha, yo no te invertí porque te faltaba atracción, pero me acuerdo, lo tengo aquí en mi apunte, oye, ha crecido harto, me gustaba mucho el equipo ese, y sigue el equipo. Entonces, ese ruedo de permitirte estar en el mercado del venture capital, yo creo que es importante. Por lo tanto, mi recomendación siempre es, aunque sea un poquito de plata, levántenla. Y si no la necesitan, idealmente no la salgan a levantar, pero por último hagan el intento, hagan el approach con los inversionistas, saquen ese músculo. Este ejemplo que yo les daba, llevaba más de 1 año en reuniones con inversionistas y no lograba cerrar la inversión, porque también aquí hay muchísimo de networking. Entonces, el inversionista que lo está evaluando ahora, lo más normal que haga es que le va a ir a preguntar qué tal el equipo emprendedor, la empresa y todo, al inversionista anterior.
¿cachai? Y aquí hay un tema reputacional que es clave. El fondo que entró antes no le va a recomendar a la que te está preguntando, no invierte, es súper bueno, siendo que solamente porque él está invertido, así como viendo el beneficio propio, porque eso, el daño reputacional de hacer una mala recomendación por un fondo es mucho peor que perder la inversión. Entonces, en ese sentido, nosotros los que somos inversionistas, que de repente vienen y nos preguntan por empresas en las cuales nosotros estamos invertidos, y yo en lo particular, yo en más de una ocasión he recomendado a algunos no invertir en empresas en las cuales nosotros estamos invertidos, porque hay empresas que o está con problemas financieros, o hay problemas con los emprendedores, o los emprendedores son desordenados, los emprendedores desaparecen, y les recomendáis que no inviertan. Entonces, por lo mismo, estar activo en el mundo del Venture Capital, estar teniendo reuniones con los inversionistas, estar preparando, estarse presentando, yo recomiendo hacerlo de manera relativamente regular. Ojo sí que el levantar capital desenfoca y mucho. O sea, hay un tema relevante de cómo el resto del equipo es capaz de apoyar el tiempo que el CEO va a estar destinado al levantamiento de capital, que el CEO es la principal persona que va a estar haciendo el levantamiento de capital. En una o dos reuniones diarias con inversionistas, respondiendo mail con preguntas, desgastante el levantar capital. Pero sí, es bueno estar por lo menos activo y en el radar de los inversionistas y los fondos. Gracias, Sebastián. Te agradecemos el taller de hoy, así que vamos finalizando el tiempo. Por ahí, Francisca les dejó el link a la evaluación. Ahí si quieren lo copian y lo pegan. Les va a tomar unos par de minutos el tema. Ahí hay una última pregunta. Dale, Martín. Dice levantar capital si es propio del CEO. ¿Cómo? Dice. Levantar capital si es propio del CEO, del CEO. Sí, o sea, a ver. Sí y no. Lo que no puede pasar, a ver, no hay ningún problema en que la presentación la haga el CFO y la relación se dé con el CFO. Lo que no puede ocurrir es que el CEO sea externo, sea un fantasma. Eso no puede ocurrir, porque el CEO es la cabeza de la empresa. Entonces a ti de nada te sirve conocer solamente al que lleva el tema de las finanzas, tú necesitas conocer al CEO también, y tú necesitas, dentro de las cosas que quieres preguntar, son preguntas que te las tiene que responder el CEO, porque hay mucha pregunta que va relacionada a la estrategia misma de la empresa. La estrategia comercial, la estrategia de internacionalización, tal vez el CFO te la puede responder de manera numérica, puede tener conocimiento porque ha estado metido en las reuniones, pero a ti lo que te importa es la cabeza de la empresa, quien está liderando el proyecto en el que tú estás invirtiendo, tiene que estar presente en la reunión. Tiene que estar presente. Y al menos intervenir y tomar la palabra en responder preguntas. Que el contacto directo con los inversionistas sea el CFO, ningún problema. Pero el CEO siempre tiene que estar presente, sobre todo en las reuniones. Y copiado los mails y todo. O sea, tiene que ser una persona absolutamente presente. Y lo otro, el CEO tiene que estar presente, tiene que estar preparado para hacer la presentación en caso de cualquier cosa que pase. El CEO tiene que estar listo.
listo, o sea, con la presentación en su computador, listo como para llegar y hacerla él. Y ahí les recomiendo mucho, pero bueno, este es tips en realidad para los emprendedores, no para los inversionistas ángeles, que el foco aquí ahora es inversionista ángel, pero para los emprendedores, tienen que conocer al inversionista con el que se van a juntar, ¿no? O sea, mínimo estudiarlo un poco, igual como el inversionista va a preguntar antecedentes de los fundadores dentro de su red de contactos, es súper obvio que de repente te mandan un WhatsApp, oye, conocí a estos cabros, ¿cachai? Esta empresa, ¿qué tal son? ¿Me lo recomendáis? ¿No? Sí, sí lo conozco, los vi hace un par de años, ¿no? Están súper buenos, son unos cabros, no sé, colombianos, una startup espectacular, pucha, yo no entré porque llegué tarde, no sé, cualquier cosa. Conocerlo y conocer ahí me fui por la rama recién, pero para los emprendedores, conocer al inversionista, porque hay inversionistas que definitivamente quieren que quien le haga la presentación sea el CEO. O sea, y eso lo pueden, o sea, es cosa de que pregunten un par de personas, googleen algo, y les van a aparecer los tips. Onda, oye, a este fondo le tiene que ir a presentar el CEO, no manden al CFO, no, olvídate. Y así como eso hay 10.000 tips y tienen que hacer la pega, o sea, tienen que estudiar a los inversionistas que van a contactar y saber cómo les gusta las presentaciones. Por ejemplo, hay un fondo chileno que no le gustan los números, ni uno. O sea, si le ponéis números en la presentación, estáis perdiendo tiempo, ¿no? A él lo único que le interesa es conocer el equipo. Y muchas veces te para a los 30 segundos de la presentación, te para y te dice, no, pasa directo al equipo, quiero conocer al equipo, no me interesa el producto, no me interesa la atracción, no me interesa nada, lo único que quiero conocer es el equipo. Quiero saber quiénes son, cuáles son sus talentos, sus habilidades, la experiencia que tienen. Le estoy poniendo un caso un poco extremo, pero que es súper real. Y este fondo, que no voy a decir cuál es, ellos dicen, empresa que no tenga ingreso recurrente mensual sobre $20.000, lo único que vale es el equipo. Nada más. Es 100% equipo. No me importa ninguna otra cosa. De hecho, si venía a hacerme el pitch, no me presenté nada. Juntémonos a conversar. Yo te quiero conocer a ti. Y conversando contigo voy a tomar la decisión si invierto en tu empresa o no. Porque si creo en ti, en lo que estáis diciendo, en todo eso y hay feeling, hay match, estoy confiado en que el producto que desarrollaste, el mercado es extraordinario, pero tengo que creer en ti. Antes de cualquier cosa, tengo que creer en ti. Caso extremo, pero que existe. Parece que me acordé cuál era, así que tampoco lo voy a decir. Sí, son conocidas dentro de la industria, pero no puedo decir. Ahí te van a escribir el Son muy correo. buenos, oye, Sí. ojo, son muy buenos, son muy buenos, tienen grandes inversiones, le ha ido muy bien con su forma de invertir. Esa es una tesis de inversión, como lo mostrábamos al principio. Esa es una tesis de inversión. Esa es su tesis de inversión. Los emprendedores, centricidad, emprendedor. Nada más, equipo, full equipo. Eso. Ahí estamos. Oye, les dejé en el chat mi nombre, mi mail. Escríbanme para lo que quieran, absolutamente disponible para cualquier cosa. Con toda confianza me escriben, feliz de ayudarlo. Este es el mundo en el que yo me desarrollo, el mundo que me apasiona, así que me encanta poder estar ahí conociendo más gente que está apasionada también en esto y sobre todo si los puedo ayudar. A mí me ayudaron muchísimo al principio, así que yo feliz de un poco seguir en el mismo ciclo de ir ayudando a los nuevos que van apareciendo. Así que de verdad, siéntanse con toda la libertad y la confianza de escribirme mail y juntarnos a conversar, lo que quieran. Perfecto.
Muchas gracias, Sebastián. Y con los inversionistas nos vemos el 13, la próxima semana, para valorización y alternativas de financiamiento. Y con las startups nos estamos viendo en Unit Economics. También están invitados los inversionistas también a aprender un poco el Unit Economics, así que les vamos a estar informando por mail.